Bienvenidos nuevamente a este espacio de encuentro familiar, de aprendizaje, de confrontación, de ayuda, de movilización. Espero que hayan estado muy juiciosos viendo los videos semana tras semana. Bienvenidas a las personas que llegan por primera vez. Pues como ustedes quienes nos ven continuamente saben que es un espacio de crecimiento, de aprendizaje continuo, enfocado en las familias de las personas familias y amigos de personas que tienen un problema de adicción, ¿sí? Estamos trabajando fuertemente el tema de la codependencia. Usamos este ciclo de conferencias último enfocándonos en dar herramientas para las personas, para las familias que tienen a su familiar en proceso de recuperación, que ya han cambiado de modalidad, que ya terminaron su proceso. La semana pasada hablábamos algunos tips acerca de las personas que todavía no han decidido querer recibir ayuda. Y pues hoy vamos a centrarnos y a culminar este ciclo con los tips relacionados o las herramientas relacionadas con su propia recuperación. No es solamente que pensemos en cómo tener herramientas para tratar a nuestro familiar en esta nueva etapa, ¿sí? en este nuevo momento, y no solamente por las reglas o por los condicionamientos que existen en la fundación frente a un cambio de modalidad y los acuerdos a los que se llegan o los compromisos a los que se llegan una vez se genera el cambio de modalidad para que pueda seguir funcionando correctamente el proceso, sino además esto ya es de por vida, ¿no? Estos son cosas que tenemos que tener presentes, que nos van a ayudar de por vida para siempre en esa interacción con nuestro familiar. Hoy ya vamos a cerrar con broche de oro y es centrarnos en nuestra propia recuperación, que así como tenemos que estar pendientes de algunos aspectos fundamentales de la persona que consume, es primordial que también tengamos presente las indicaciones para nosotros mismos. Son 7 puntos que son muy importantes y que la idea es que ustedes hoy los revisen a conciencia, los interioricen. Si algo no entienden, pues hagan uso de sus psicoterapeutas, nos pregunten, nos escriban, estamos abiertos pues a escuchar todos sus comentarios. Bueno, el primer punto dice: aprenda a controlar su atención y su energía nuevamente. Aprenda a centrar su atención y su energía nuevamente en su propia vida. Deslíguese del adicto con afecto, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir eso, mejor dicho? Quiere decir que no es que usted entonces ahora no va a tener en cuenta a su familiar, ¿no? Quiere decir que se desligue con afecto y con cariño, con responsabilidad, con límites, ¿sí? Con límites, permitiéndole ser a esta persona, pero también permitiéndose ser a usted. Antes teníamos la justificación de que habíamos aplazado muchos planes, proyectos, sueños, actividades, por estar en función de esta persona que estaba en un consumo activo. Hoy día que ya hay un proceso, que las personas han hecho un proceso, que están en sobriedad, por lo menos 2 o 3 meses ya llevan en sobriedad, o que ya han culminado su proceso, ya llevan 9 meses o un poco más con el tiempo de desintoxicación, de estar en sobriedad. Las cosas cambian radicalmente, cambian en el sentido que usted no tiene que estar preocupado si llega o no llega, si lo van a sacar de la olla, en qué problema se metió, qué dificultades económicas tiene, no. Seguramente habrán otras nuevas porque es reconstruir la vida, es un nuevo comienzo, es recomenzar. Entonces seguramente nos tocará estar enfocados, o sea, la persona que está en proceso estará enfocada en cómo de nuevo comienza a estudiar o a trabajar o retomar sus labores, cómo ocupa correctamente su tiempo libre,
cómo construye nuevas amistades, y entonces eso ya es algo que le corresponde a su familiar. Usted puede estar acompañándolo, pero no haciendo el trabajo por él. O sea, no va a estar usted ni buscándole trabajo, ni buscándole la universidad, ni haciendo las tareas por él, mucho menos sacándole las citas médicas o apoyándolo para que vaya a las terapias psicológicas, no, o que se conecte a los grupos o vaya a los grupos de apoyo. Por supuesto que usted estará pendiente ahí, observará, hará llamada de atención, pero no le corresponde hacer absolutamente nada más, ¿sí? Es simplemente hacer como ese llamado de atención de lo que usted está observando, pero no es hacer las cosas por él, no es coger y llevarlo de la mano, de una oreja al grupo, no es llevarlo de la mano a la terapia, no es buscarle el empleo, no es buscarle qué va a estudiar, es precisamente permitir que el otro sea, teniendo en cuenta que poco a poco ha ido recuperando pues el sano juicio, que poco a poco ha estado tomando conciencia de lo que le estaba sucediendo y el estado de todas sus áreas de ajustes, ¿no? De con quién se relaciona. No es que entonces a usted ahora su tarea sea buscarle nuevos amigos y presentárselos para que él pueda construir una nueva red social de apoyo. No, eso le corresponde a su familiar, ¿sí? No a usted. A usted lo que le corresponde es precisamente a tomar las riendas de su vida, empezar a hacer aquellas cosas que había postergado, darse el tiempo para descansar, asumir su vida enteramente. Creo que en las sesiones anteriores les decía un poco que cuando había una persona que tenía un problema de adicción en el sistema familiar y se recuperaba, por lo general salían a flote otras dificultades que quizás habíamos evaluado como menores, porque finalmente las más graves o las que más se notaban pues eran la del consumo de sustancias psicoactivas o de juego o lo que sea de nuestro familiar. Y cuando esto ya cesa, estos comportamientos inadecuados cesan, aparecen o salen a la luz otras dinámicas, ¿no? Conflictos con otros hijos, conflictos conyugales, conflictos con otros miembros de la familia y crisis personales, porque finalmente nos quedamos sin qué hacer cuando hemos entrado, o sea, cuando nos hemos desbordado tanto en el otro. Nuestra función era cuidar, salvar, ¿no?, al otro, y de un momento a otro ese otro ya no necesita con tanta intensidad nuestra atención y nuestro cuidado. Hay una crisis personal, porque muchas de nuestras creencias se empiezan a mover y nuestro sentido de vida también cambia. Por eso es importante que ustedes como familia hagan su propio proceso personal, ¿sí? A veces también tenemos expectativas altas sobre la persona que sale, ¿no? Y entonces creemos que se va a reconstruir un hogar, creemos que se va a reconstruir una relación, y finalmente el hecho de que nuestra familiar haya dejado de consumir no quiere decir que algunas cosas vayan a cambiar, ¿sí? Si hay una relación rota, si ya hay una dificultad que seguramente se trabajó o se ha trabajado a lo largo de la consulta, o a lo largo del proceso mejor, quiere decir que quizás no es responsabilidad de la consulta, sino precisamente de la persona que consume, de la que ha hecho el proceso, el darse cuenta de qué quiere y para dónde va y cómo quiere, ¿sí? Quizás ya no estar como las olas del mar, sí, no van y vienen, sino definitivamente tomar una decisión y tener la valentía, la fortaleza para afrontar esas decisiones. Y entonces a veces guardamos esas expectativas, ¿no? De que seguramente si nuestro familiar hace un proceso, entonces se recuperará la relación de pareja, se reconstruirán los vínculos como familia, y a veces eso no sucede, ¿sí? A veces no sucede, sucede que tal vez nos podamos comunicar mejor, tener una mejor relación, pero no reconciliaciones al 100%, ¿sí? O no quiere decir que el hecho de que no haya una reconstrucción afectiva total, o sea, por ejemplo, si en el caso de las parejas de que estaban separados y de un momento a otro porque se recuperó vamos a estar juntos, eso muchas de las veces no ocurre. Ocurre que la persona ya en su sano juicio, estando en sobriedad, limpio, con la capacidad para pensar, con sus funciones ejecutivas funcionándole de mejor manera, pueda tomar
decisiones con más claridad y tenga la valentía para reconocer de qué manera quiere. Muchas veces se mantienen las relaciones por necesidad o por conveniencia, y una vez la persona se ha rehabilitado, pues finalmente ya no hay esa necesidad de mantener esa pauta de conveniencia o de necesidad. Suena horrible, pero realmente así funciona la vida, ¿sí? A veces las relaciones se construyen más por la necesidad, ¿sí? Por la conveniencia, que realmente por el afecto y el cariño. Entonces, aunque sea doloroso, aunque sea duro, es la realidad y hay que aceptarla, procesarla porque implica que nos lleva a un trabajo de perdón, ¿sí? un trabajo de aceptación y pues un trabajo de recomenzar, así como nuestro familiar tiene que recomenzar con su vida, reconstruir cosas que se habían destruido totalmente o construir nuevas. Pues nosotros también nos lleva al proceso de quizás dejar de justificarnos con el consumo de nuestro familiar, para no aceptar o para no ver la realidad tal cual como es, ¿no? Eso es importante y es un llamado de atención. Entonces es eso. Centre su atención y su energía en usted mismo, ¿sí? En cómo reconstruye su vida, en cómo enfrenta este duelo, en cómo empieza a ocupar su vida y sus actividades diarias en cosas centradas en mejorar su calidad de vida, centradas en usted y ya no justificándose en los comportamientos inadecuados del otro, ¿sí? ¿Cómo empieza a enfrentar? Bueno, ya solucionó o va andando a estas dificultades, y cómo empezamos a enfrentar o ya estamos libres para poder enfrentar otras dificultades que estaban también andando ahí en el tintero, y que quizás habían absorbido toda la atención y la energía. Está el tema de la adicción y que no habíamos resuelto, que no hemos podido atender. Entonces esa es la invitación a afrontar. Seguramente dentro del proceso hemos aprendido que hay que aceptar cosas, que hay que tener valentía para afrontar, que no podemos seguir postergando, que es importante tener una comunicación clara, respetuosa, que hay que aprender a tener límites, aprender a poner límites para que no pasen por encima mío, pero para que yo tampoco pase por encima de los demás, a asumir la realidad con moderación. Entonces ahora no vamos a hacer las crisis, no nos vamos a cortar las venas, no vamos a hacer shows, no vamos a caer en ese rol de víctima, de pobrecitos nosotros que hemos tenido que vivir tantas cosas y ahora mire lo que pasa, y por más de que yo estaba ahí todo el tiempo, entonces no quiere estar. Es doloroso, sí, muy doloroso, frustrante, pero nada, hay que enfrentar estas situaciones, asumirlas de la mejor manera posible y no caer en la trampa de continuar con comportamientos disfuncionales que lo único que hagan es favorecer una recaída en nuestro familiar, pero sobre todas las cosas una recaída en nosotros como codependientes, es decir, que empezamos a emitir comportamientos que nos llevan a mantener nuestras conductas codependientes, porque ya vemos que nos quedamos sin oficio o sin sentido de vida, ¿no? Es muy importante esto. Segundo, examine su propia conducta y sus actitudes. Usted es la única persona a la que puede cambiar, de modo que dedíquese a ello, ¿sí? Analice su historia. Seguramente si usted ha sido juicioso, viendo los videos, asistiendo a la consulta, poco a poco ha ido entendiendo cosas desde las raíces de por qué usted empezó a relacionarse de manera codependiente, ¿sí? De qué manera usted, en qué momento de su vida usted empezó a desatender sus necesidades y a centrarse más en sus deseos, a centrarse más en los otros que en usted mismo. ¿Por qué? ¿Qué heridas ahí sí está cubriendo? ¿Qué vacíos está cubriendo?
quizás en un momento de angustia, cuando los síntomas de la adicción están al tope, no queda tiempo para eso, pero ahora es el momento, ¿sí? Si no lo ha empezado a hacer durante el proceso de su familiar, este es el momento en que usted se apropie y se abrace con cariño y se dé toda la atención, la energía y el amor posible, no para seguir alimentando una negación o pautas de relacionamiento que no le favorecen al 100%, sino que al contrario, se dé usted la oportunidad de mejorar, ¿sí? De mejorar. Esta es la oportunidad. Yo creo que las enfermedades por lo general siempre traen, así como traen dificultades, traen oportunidades, traen crecimiento, traen desarrollo, depende de lo que tú te quieras aferrar, ¿sí? Pueda que dentro de tus planes y dentro de tus proyectos haya un camino señalado, un camino marcado desde hace mucho tiempo, unos deseos, unos anhelos, pero realmente a veces esos deseos, esos anhelos, esos planes y proyectos estaban construidos a partir de esas dinámicas de relacionamiento codependientes. Y entonces esta es la hora de reevaluarlas. Este es el momento de decir, pueda que yo haya querido tener una familia así y así, pueda que mi anhelo y mi deseo haya sido vivir así y así, y generar esto en las personas que más quiero, pero este es el momento de reevaluar esos deseos, esos anhelos, esos proyectos de vida, ¿sí? Y siempre les digo, busquen ayuda, no es fácil, ¿sí? No es que recuperarse de una adicción a una sustancia psicoactiva, a una actividad compulsiva, sea fácil, es difícil. Pero recuperarse de la codependencia, empezar a relacionarse, a comportarse diferente, es igual de difícil, y si no más, ¿sí? Porque finalmente vamos a tener que relacionarnos siempre con personas. En la droga tú sabes que no puedes tener contacto con la sustancia. En cambio, en la codependencia siempre vas a tener que relacionarte con personas. No vas a poder desligarte de tu rol de papá, de mamá, de hermano, de esposo. Es como aprendes a comportarte o a moverte en ese mismo rol de una manera diferente a lo que has venido haciendo durante muchos años, ¿no? Entonces es muy importante. Conserve su dignidad, y esto está relacionado con el primer punto, ¿sí? No nos podemos quedar rogándole a una persona que nos quiera, no nos podemos quedar rogando a una persona que nos dé una segunda oportunidad, no nos podemos seguir quedando con alguien que finalmente ha decidido que su camino va por otra parte, y nosotros allí, o de nuevo, doblando rodilla, agachando cabeza, mendigando un poco de amor y de cariño. Más bien use esa energía para darse la oportunidad de construir nuevas relaciones. Mi invitación es que no, si es de pareja, dese un tiempo. La medida desesperada es buscar otra persona a quien cuidar, ¿no? O con quien sacarme este clavo. Pero finalmente dese el tiempo de recuperarse y de mejorarse, y para eso es importante estar solo, ¿sí? Yo creo que la invitación número uno en este caso que nos da la vida es a brindarnos amor, a mirar hacia adentro, ¿sí? Después de que hemos estado por años mirando afuera, ¿sí? Por otros, hemos estado por años victimizándonos con otros por lo que alguien nos hace, ¿sí? Este es el momento de mirar hacia adentro. O sea, ya la vida no te está dejando más chance. Ya la vida misma nos invita o más bien nos pone en situaciones. Yo creo que es la vida del poder superior que nos pone en situaciones, o sea, nos hace llamados de atención una y otra vez, y hacemos oídos sordos de esos llamados de atención.
hasta que finalmente ya no quedan más recursos, agotamos la cuenta bancaria, ya no hay un centavo más, ya no hay un recurso más y nos corresponde asumir la realidad tal cual como es. Pero no se le olvide que esa cuenta bancaria o ese recurso no está agotado del todo, ¿sí? Porque hay alguien que lo ha estado esperando a usted por muchos años, por mucho tiempo, y es usted mismo. Y usted es el activo más valioso que pueda tener, usted. No hay nadie más valioso, usted. En la medida que usted se dé el permiso de mirar hacia adentro, ¿sí? De reconocer estas heridas, de reconocer la raíz de su enfermedad, de darse el permiso de cambiar la forma de pensar o las creencias o inclusive los sueños y proyectos que tenía planteados, eso va a facilitar las cosas. Pero cuando nos resistimos es como cuando el adicto no quiere sentir y por eso sigue consumiendo, quiere seguir anestesiando su malestar. Es lo mismo, cuando nos resistimos a aceptar nuestra realidad, cuando nos resistimos a mirarnos hacia adentro, a reconocer, a perdonarnos, a aceptar que quizás hemos perdido muchos años valiosos, que hemos hecho cosas inimaginables, que hemos aceptado cosas muy dolorosas que afectan nuestra dignidad, nuestro sentido de valía, nuestra salud física y emocional, ¿sí? Es un proceso no doloroso. No voy a decir que es fácil, es un proceso doloroso, pero también es un proceso sanador, es un proceso que día tras día, en la medida en que usted continúe en su terapia, con sus lecturas, con el firme propósito, con el solo por hoy, sí, solo por hoy no voy a tener conductas codependientes, solo por hoy me voy a dedicar a mí, solo por hoy, o sea, solo por hoy voy a estar consciente de lo que yo soy. Con el paso del tiempo usted va a ver los frutos de eso, como cuando el adicto decide recuperarse y solo por hoy decide no consumir, solo por hoy decide asumir sus defectos de carácter, su personalidad adictiva y se va dando el permiso de transformarse, ¿sí? Y con el paso del tiempo usted ve que finalmente las personas pues ya están siendo más funcionales, están recuperando el control de su vida, ¿no? Eso mismo nos pasa a nosotros como codependientes. Bueno, dice, cuarto, perdónese a sí mismo. Aunque haya cometido errores en su trato con el adicto en algún momento, ¿sí? Del pasado, usted no sabía cómo proceder de una manera, usted no sabía cómo proceder de otra manera en ese momento, ¿sí? En esas circunstancias, en esas situaciones. Entonces perdónese, tenga compasión. Usted no sabía cómo tratar al adicto y no sabía cómo tratarse a usted mismo, ¿sí? Entonces perdónese. Miren, cuando yo les digo céntrese en ustedes, no es que eso lo he visto en las sesiones familiares, es ahora y es como si fuera una retaliación, es como si fuera una venganza. Entonces empezamos a hablar con nuestro familiar y lo que se observa es eso, la retaliación, venganza. Entonces me voy a centrar en mí, entonces va a ser en mí, ya no me va a importar nadie más. No se trata de eso. Recuerden que no vamos a ser codependientes, pero tampoco vamos a ser antidependientes, ¿sí? Es buscar el punto de equilibrio, la interdependencia. Reconocer qué cosas solo yo puedo hacer por mí, ¿sí? Qué cosas son mi responsabilidad y debo trabajar en ellas por mí, para mí. Nadie las va a hacer por mí, ¿sí? Y en qué cosas necesito a otros, ¿sí? Necesitamos abrazos, necesitamos poder comunicarnos, necesitamos que alguien nos escuche, ¿sí? Necesitamos también recibir cariño y afecto, necesitamos sentir y actuar como una red de apoyo funcional, necesitamos darnos a otros, pero con límites. Entonces no se trata de que entonces usted se llene de motivos y ahora su dolor, su frustración lo lleve a ponerse en una actitud de dignidad, de entonces ahora soy solo yo y usted mira a ver y no me vuelva a hablar, no me vuelva a escribir, no.
pero es solamente como una manera de enviar mensajes ocultos de su malestar y de lo que usted va a hacer. O sea, es como una amenaza frente a lo que usted va a hacer con el otro, ¿sí? Entonces, no se trata de eso. Piense que esto que ustedes están viviendo, tanto su familiar como usted, son construcciones que se han dado a lo largo de la vida por una historia previa en la que usted aceptó y construyó, también fue parte activa de la construcción de esas dinámicas, ¿sí? Nadie lo obligó, usted decidió estar ahí, hace parte también de sus creencias, de su forma de pensar, de la forma de ver la vida, ¿no? Entonces, y que el otro se esté recuperando y que el otro le esté diciendo, ya no necesito que estés tan encima mío, ya no necesito que me estés llevando de una oreja, ya no necesito que me estés rescatando, no quiere decir que ya no te quieran, quiere decir que está actuando como un adulto, que está siendo responsable de su vida, que se está haciendo cargo de sí mismo y que eso le va a ayudar, le está ayudando a mejorar sus autoesquemas, su autoestima, su autoeficacia, su autocontrol, ¿sí? Está madurando. Y no significa, a veces pensamos que si esa persona madura, que si esa persona cambia, ya no nos va a querer. Y si eso pasa realmente, que finalmente deja de consumir y se desconecta de nosotros, si ni siquiera ya nos volvió a llamar, pues también habla de la relación, ¿sí? Que ustedes podrían haber establecido o entablado desde el principio. Yo les decía, muchas veces las personas que rodean a las personas al adicto o a la persona que tiene la adicción, muchas veces esas relaciones se enmarcan por las conveniencias, por las necesidades. El adicto necesita quien lo salve, quien lo rescate, quien le esté dando cantaleta, quien le ayude a justificar su adicción. Y el adicto necesita tener a quien salvar, a quien rescatar, de quien ocuparse para no ocuparse de sí mismo, ¿sí? Entonces son mutuamente complementarias. Como el tango, necesitamos dos para bailarlo, ¿no? Bueno, perdónese. Si nos centramos de nuevo en el punto 4, perdónese a sí mismo, ¿sí? Perdónese si hoy día usted es consciente de que quizás hizo cosas que afectaron su dignidad, que dio de más, que se aprovecharon de usted, que tal vez no la querían, que tal vez dio de más, o que tal vez hizo daño, que lastimó, porque el codependiente también hace daño. Nosotros no somos unas palomitas así, wow, no, unos angelitos, no somos Dios, somos seres humanos y también hacemos daño, también manipulamos, ¿sí? Entonces también mentimos. Entonces perdónese por todo eso. Tenga en cuenta que hay muchas cosas que usted no sabía, ¿sí? Pero que hoy día, gracias al proceso, gracias a la enfermedad, o sea, a nombre de la enfermedad que tuvo su familiar o que tiene su familiar, usted está dándose la oportunidad de cambiar. Y hubiera sido con él como hubiera sido con cualquier otra persona con quien se hubiera enganchado. Y si nos ponemos a ver, generalmente nosotros los codependientes nos relacionamos de forma codependiente con todos. Con el jefe, con el esposo, con los hermanos, con los hijos, con los padres, con los amigos, ¿sí? No solamente con uno, aunque pues a veces es más pronunciado con alguien en particular. Quinto, viva el presente, no anticipe problemas ni se desmorone en el pasado, pues eso le restará energías para luchar eficazmente con los problemas de hoy, ¿sí? Y es lo que les decía hace mucho tiempo, y es que la vida es como cuando vamos en un carro, ¿sí? Vamos conduciendo el carro. El presente es lo que podemos ver a través del panorámico y es en donde tenemos que estar fijando nuestra atención. Si nosotros vamos conduciendo y vamos mirando para un lado o para atrás, pues nos vamos a estrellar, vamos a atropellar a alguien, nos vamos a accidentar. Y entonces usted debe fijar su atención en el espejo en el vidrio panorámico que le permite ver para dónde va y cómo va, ¿sí? ¿Qué viene? ¿Qué está sucediendo en el momento? El pasado es como el espejo retrovisor, ¿sí? ¿Lo necesitamos? Sí.
lo necesitamos porque de allí tenemos muchos aprendizajes, muchas lecciones, ¿sí? El espejo, si comparamos el tamaño del vidrio panorámico con el del espejo retrovisor, pues obvio que es mucho más pequeño el espejo retrovisor. Es mucho más pequeño porque así funciona la vida, de esa misma manera. Sí necesitamos hacer algunas revisiones de nuestro pasado, echarle una mirada de vez en cuando, pero la proporción de tamaño implica que necesitas más atención al frente que al pasado, ¿sí? Si necesitáramos centrar nuestra atención en el pasado, en todo lo que ha sucedido, revolcarnos en esas heridas, en lo que sucedió, en lo que dijimos, en lo que hicimos, en lo que dejamos de hacer, pues finalmente el espejo retrovisor sería más grande que el vidrio panorámico, porque necesitaríamos estar viéndolo, tenerlo en primera plana y de un tamaño grandísimo para poder tener claridad de qué es, ¿no? Entonces no es que no necesitemos del pasado, lo que no necesitamos del pasado es estar en él todo el tiempo, porque de esa manera, si nos la pasamos mirando el espejo retrovisor en el carro, pues nos vamos a estrellar porque no vamos a ver lo que está en el momento, en el presente, y no podemos tomar decisiones de por dónde girar o qué hacer para nuestro futuro, ¿sí? Entonces siempre piense eso. El pasado nos sirve para reconocer las lecciones, los aprendizajes, los lugares a donde no queremos ir, las cosas que sí nos sirvieron y que tenemos que utilizar ahora mismo, pero para nada más. Si estamos mirando mucho tiempo al pasado, yo los invito a que se den el permiso de trabajar ese pasado entonces, ¿sí? Trabájelo, porque eso quiere decir que todavía hay deudas pendientes, hay dolores activos, hay resentimientos, eso también está diciendo de usted la manera en la que está cognitivamente, cómo está centrando su atención, las creencias que está teniendo, qué cosas tendrá usted que revisar de su pasado si está centrado en él, para sanarlo, para limpiarlo, para elaborarlo, para afrontarlo y para dejarlo allá, atrás, ¿sí? Bueno, busque apoyo en su vida, usted también, no se aísle manteniéndose centrado en el adicto, es decir, no recaiga en codependencia, ¿sí? Busque apoyo. Busque los grupos de apoyo, Al-Anon, CODAS, los grupos familiares en Fundar, su terapia individual, sus lecturas, ¿sí? No se aísle, manténgase, no se aísle manteniéndose centrado en el adicto. Es decir, otra vez pendiente a ver si está bien, si está mal, qué estar haciendo, cómo lo está haciendo, es que yo voy a esperar a ver, es que... No. Usted continúe su vida, permítase relacionarse con otras personas, hacer otras actividades, eso que había postergado tanto, dése la oportunidad de construir un nuevo estilo de vida, ¿sí? Buscar apoyo es fundamental, porque si yo tengo una creencia irracional, o sea, una creencia que está errada, que es equivocada, si estoy teniendo unos niveles de ansiedad o depresión muy altos y me quedo solo en mí, pues eso es como pasar de una vasija a otra la misma agua, ¿no? Entonces paso aquí, no va a cambiar, siempre va a ser la misma, solamente que va a estar de un lado a otro. Necesitamos buscar ayuda para poder resignificar eso que nos está pasando, eso que estamos sintiendo, para poderlo elaborar, para poder escuchar otra versión, para poder escucharnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas veces la terapia no es solamente por lo que los demás nos puedan decir o por lo que podamos escuchar, sino al escucharnos nosotros mismos, al empezar a ser conscientes de nuestra historia, empezamos a darnos cuenta de las cosas que pues no están funcionando bien, ¿sí? Nosotros mismos. Y séptimo, consígase una vida propia y satisfactoria que incluya distracciones, actividades de su interés y simple diversión.
Dese el permiso, dese ese regalo, ¿sí? Como les he dicho en otras ocasiones, alguien algún día me dijo algo que no se me olvidará jamás, y es permítase que usted sea su mejor compañía. ¿Mm? Ay, no, es que si yo no voy con fulano, es que si no voy con sutano, es que como no hay con quién. Mire, si no hay con quién, hágalo usted solo. No se abstenga de eso que usted siempre ha querido hacer. Permítase ser su mejor compañía. Claro, no se aísle, por supuesto. Tenga la firme convicción de reconstruir, o sea, de reconstruir las relaciones que ha dejado, de construir nuevas relaciones, pero también de el permiso de estar con usted, haciendo aquellas cosas que le llenan su vida. Identifique cuál es su propósito. Durante mucho tiempo su propósito fue salvar y rescatar al adicto, y recuerde que eso no trajo cosas muy buenas, ¿sí? Eso ayudó a mantener la problemática. Actividades de su interés, simple diversión, quizás hasta descansar, quizás hasta darse el permiso de quedarse un fin de semana sin hacer nada, ¿sí? Y eso puede que para usted sea placentero, que sea un permiso que no se haya dado nunca, que se sienta culpable, ¿no? Piense en usted, asuma su vida, cuide su salud, vaya al médico, hágase los chequeos que correspondan, decida comenzar una dieta, si una dieta saludable, ¿no? Porque muchas veces descuidamos también nuestra alimentación, nuestro sueño, ejercicio. Dese el permiso de estar contento, de estar alegre, de estar feliz, ¿no? Dese ese permiso. Y pues nada, estas son las recomendaciones. Céntrese en su recuperación. Si hay una reincidencia, si hay una recaída, busque ayuda, comunique, cáigase pero vuelvas a levantar rápidamente. Reconózcalo con amor, con afecto, abrace con amor su historia y reconozca en qué cosas le ha servido esta historia, por qué llegó allí, pero además de eso, qué cosas ha fortalecido en usted. Y en cambio de darse palo por eso, o permitir que otros le den palo por eso, valórela, úsela a su favor, póngala al servicio de otros, y ya, eso creo que es todas las recomendaciones con respecto a nuestra propia recuperación. Espero que haya sido muy claro, muy conciso, y cualquier duda, inquietud, pues se comunican con nosotros, ya sea en la terapia individual o nos dejan mensajitos, se comunican directamente a la Fundación Fundar y pues solicitan la valoración y las citas correspondientes. Que tengan un resto de semana lindo. Chao, chao.